Hoy día vamos a continuar el tema que quedaba pendiente de ir, laborales. Es importante que den atención a la charla, ¿ok? Tienen el foro abierto, muchachos. Bien. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión les vamos a explicar acerca de las neoplasias pleurales. Siguiente, por favor. Ya, bien. Cabe recalcar que la cavidad pleural va a aparecer entre la cuarta y séptima semana de gestación y esta va a estar tapizada por la esplagmopleura y también la somatopleura. Ahora, recordando un poco de la anatomía de la pleura, como se ve en la imagen, va a ser una membrana serosa que va a cubrir el parénquima pulmonar, así como el mediastino, el diafragma y también la parte interna de la caja torácica. La pleura va a estar compuesta por la pleura parietal y la pleura visceral. Bien, recordamos que la pleura parietal es la que va a presentar sensibilidad y la visceral no. También debemos recordar que la cantidad de líquido pleural normal va a ser entre 0.1 y 0.2 mililitros por kilogramos. Entonces, la pleura parietal va a tener una irrigación sistémica, mientras que la pleura visceral va a tener una irrigación pulmonar. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, este es un cuadro donde vamos a ver las diferencias tanto de la pleura parietal y la pleura visceral, mientras que en la pleura parietal esta va a estar cubierta por, esta va a cubrir la pared torácica, el mediastino, el diafragma y el pericardio, y también la pleura visceral va a cubrir el pulmón y va a separar los lóbulos pulmonares. La pleura parietal, esta va a estar irrigada por las arterias y venas sistémicas, como la arteria intercostal posterior, la arteria mamaria interna, también la arteria mediastínica anterior y el apéndice superior, mientras que la pleura visceral va a tener una irrigación sistémica y pulmonar. En la pleura parietal, este va a tener un drenaje linfático hacia los ganglios linfáticos regionales, mientras que la pleura visceral va a tener un drenaje linfático que va a seguir los linfáticos pulmonares superiores y va a drenar hacia los mediastinos. La pleura parietal, esta va a recibir numerosas terminaciones de los nervios intercostales, mientras que la pleura visceral va a inervar por las ramas vagales y también por el sistema simpático. Siguiente, por favor. Ya, vamos a tener dos clasificaciones, como se ve en el cuadrito, puede ser de manera benigna, maligna y pseudotumoral, y entre las más frecuentes en lo que es los tumores pleurales benignos vamos a tener el lipoma y el tejido fibroso, y entre la maligna lo que es la metastasis, la mesotelioma, timona, linfoma, y los más raros que vamos a encontrar por la parte benigna, van a ser un pseudotumor fibroso, calcificante, y maligna, un sarcoma, un tejido fibroso maligno. Entonces, esto se va a clasificar en primarios y secundarios. Entre los primarios, de manera difusa, va a ser la mesotelioma, que es la más frecuente, el linfoma. Entre los primarios localizados vamos a tener el mesotelioma benigno o el tumor fibroso de la pleura, también el lipoma, y entre los secundarios, estos van a ser más frecuentes que los primarios porque son metastásicos y estos se van a dar por vía directa, linfática o hematógena. En el pulmón va a ser en un 40%, en la mama en un 20%, en el linfoma en un 10% y entre otros en un 30%. Siguiente, por favor. Ya. Hablando acerca de la mesotelioma, del mesotelioma pleural, que este es el mesotelioma maligno más conocido. Según el Código Morfológico de la Clasificación Internacional de Enfermedades Oncológicas, lo que se conoce como el CIO, van a existir varios tipos histológicos de neoplasias pleurales que van a estar divididos entre tumores mesoteliales, mesenquimales y también linfoproliferativos. Entonces van a existir 11 tipos histológicos diferentes de neoplasia pleural, pero tenemos que recordar que el mesotelioma maligno es el más frecuente. Siguiente, por favor. Ya. Este es un cuadrito, según la CIO, que lo clasifica en tumores mesoteliales, trastornos linfoproliferativos y tumores mesenquimales. Entre los tumores mesoteliales, está el mesotelioma maligno difuso, que va a comprender el mesotelioma epiteloide, el mesotelioma sarcomatoide, el mesotelioma dismaplásico, el mesotelioma bifásico, también el mesotelioma maligno localizado, el mesotelioma papilar bien diferenciado y el tumor adenomatoide. Ya también en el caso de los trastornos linfoproliferativos, va a comprender el linfoma de derrame primario y también el linfoma asociado protórax. Y en los tumores mesenquimales, el hemangioendotelioma epiteloide, también el angiosarcoma, el sarcoma sinoval,
también el sarcoma monofásico, bifásico, el tumor fibroso solitario de la pleura, el tumor calcificante de la pleura, el tumor desmoplásico de las células redondas. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, aquí van a ver imágenes donde vamos a aprender, ¿no?, lo que es la diferenciación de las neoplasias pleurales, pulmonares y también las extrapulmonares. Como vemos en la imagen, lo que es primero la neoplasia pulmonar, bueno, se va a ver, ¿no?, ángulos agudos con la pared torácica, también estos se van a centrar en el pulmón y estos van a envolver la vasculatura pulmonar. En el caso de la neoplasia pleural, como se ve en las imágenes también, estos ya van a ser ángulos obtusos con la pared torácica lateral, van a tener márgenes cónicos, se va a desplazar la vasculatura pulmonar y va a cambiar su ubicación en la respiración. Y en la neoplasia extrapleural, como se ve en la imagen, con las flechitas, estas se van a desplazar, la grasa se va a desplazar extrapleural hacia adentro. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, en las imágenes también vamos a ver las diferencias radiológicas entre la masa pleural, pulmonar y extrapleural. Lo que es pulmonar, bueno, como se ve, ¿no?, va a ser una forma redondeada, ángulos agudos, va a tener un contorno no tan nítido y completo, la densidad va a ser heterogénea y va a sustituir al pulmón y no va a haber una lesión costal. En lo que es pleural, esta va a tener una forma lenticular, los ángulos van a estar obtusos, va a haber un contorno nítido, incompleto, la densidad va a ser homogénea, va a comprimir al pulmón, no va a haber una lesión costal y el desplazamiento externo de la grasa, y va a haber un desplazamiento externo de la grasa extrapleural. En el caso del extrapleural, bueno, igual va a tener una forma lenticular, ángulos obtusos, va a tener un contorno nítido, incompleto, la densidad va a ser homogénea, va a comprimir el pulmón. Sí va a tener una lesión costal y bueno, también, ¿no?, va a haber un desplazamiento interno de la grasa extrapleural. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar de mesotelioma maligno difuso, que es el más común, es el tumor pleural más común. Va a tener un mal pronóstico. Este va a surgir de las células mesoteliales de la pleura y va a mostrar un crecimiento típico a lo largo de las superficies pleurales. Dentro de la epidemiología, va a tener un 80% su origen va a ser en la pleura. Su incidencia va a estar en aumento, ya que va a presentar 3.300 casos por año. Se va a observar en la sexta o séptima década de la vida, mayormente mayor a 60 años. Y se estima, ¿no?, que anualmente se va a producir más de 10.000 mesoteliomas en la población de Europa Occidental, Japón, Australia y América del Norte, ¿no? Y la supervivencia global del orden va a ser de 9 a 17 meses después del diagnóstico. Siguiente, por favor. Continuando con los factores de riesgos, aquí principalmente tenemos que se va a asociar con la exposición al asbesto, además de que esta puede ser tanto ocupacional o ambiental. Además, también se menciona la radiación ionizante o la radiación terapéutica. También algunos nanotubos de carbono, que se menciona que estos están según sus dimensiones y propiedades químicas similares a las del asbesto. También tenemos algunos factores genéticos, también algunas fibras minerales como la erionita o la fluorodienita. También tenemos algunos oncogenes virales, por ejemplo, el virus simio 40 o el poliomielivirus con potencial oncogénico en humanos. Siguiente, por favor. Ahora, en su fisiopatología tenemos principalmente que la exposición va a ser el principal factor de riesgo para que se desarrolle este mesotelioma y van a existir dos tipos de fibras de amianto. Tenemos las curvilíneas, que también se mencionan como las cristolitas, y las rectilíneas, también mencionadas como crocidolita. Y siendo estas principalmente están implicadas en la patogenia tumoral, ya que estas van a ser transportadas hacia la periferia del pulmón y esta va a entrar en contacto con la superficie pleural. Y estas van a permanecer en las vías aéreas centrales y son eliminadas con mayor facilidad. Además de que en las imágenes suelen observarse un engrosamiento pleural nodular difuso, algunas placas neurales y también derrame pleural. Siguiente, por favor. Y bueno, primero hay que mencionar de que este va a tener un periodo de latencia entre la exposición y la aparición del mesotelioma, que por lo menos se menciona unos 20 años. Además de que este tumor casi siempre va a ser multicéntrico y algunas veces también se va a presentar con múltiples nódulos coalescentes en la pleura para poder formar una lámina tumoral. Y este proceso va a afectar al principio la pleura parietal y suele acompañarse con alguna diseminación temprana hacia alguna superficie visceral y también algunos grados de diversos de invasión, algunas estructuras circundantes. Como mencionamos, las fibras de asbesto van a llegar al organismo por inhalación. Las fibras mayores van a quedar atoradas en las vías aéreas superiores, mientras que las más pequeñas van a llegar a las zonas distales del árbol bronquial. Las fibras cortas, en especial, van a ser eliminadas por los
macrófagos alveolares o transportadas por el epitelio mucosal hasta la tráquea, pero hay algunas que van a estar más largas que no van a ser fagocitadas. Y bueno, estas pueden causar una pleura vía linfática o directamente van a producir una fibrosis, también placas pleurales, un derrame pleural, un mesotelioma pleural, y también van a producir algunos cambios con el ADN, con rupturas y de lesiones. Y también el mecanismo exacto del desarrollo tumoral no se conoce del todo. Siguiente, por favor. Aquí tenemos unos tipos, por ejemplo, el mesotelioma maligno epitelioide, que esta va a tener una amplia gama de patrones morfológicos que frecuentemente van a coexistir en un mismo tumor. Como vemos en la imagen, se observa una escritura histológica tubular, papilar o microglandular. Este puede tener más o menos tejido conjuntivo y en ocasiones se van a observar algunos cuerpos posomatosos y queratina también. Y estos que pueden hacer pistas para el diagnóstico diferencial entre un linfoma de células grandes. También tenemos el sarcomatoide, que este va a ser similar a una fibrosarcoma. Algunas iris también pueden parecerse al osteosarcoma, el condrosarcoma, y su disposición principalmente es fursocelular y moderadamente pleomórfico. También tenemos el desmoplásico, que este se va a caracterizar por un tejido denso colagenizado con algunas células típicas dispersas. Aquí tenemos las células fusiformes atípicas y un estroma fibroso y alino denso, y se va a observar por lo menos en un 50% del tumor estos. Luego también tenemos un mesotelioma maligno bifásico, que este se va a caracterizar por la combinación de un sarcomatoide y un epitelioide, en aproximadamente el 30% de los casos. Siguiente, por favor. Ahora hablemos de los síntomas. Tenemos síntomas comunes, por ejemplo, el paciente va a presentar disnea y generalmente va a ser generado por un derrame pleural discreto. También tenemos el dolor torácico característico, tos y una pérdida de peso. Tienen algunos inusuales que no todos van a presentar, que es un neumotórax espontáneo. Algunos presentan una parálisis del nervio laringio o una obstrucción de la vena cava superior debido a que hay una invasión mediastínica en la neoplasia. Y bueno, en casos avanzados tenemos también de que puede presentar una afectación pleural bilateral. Este es un derrame pleural que va a ocurrir frecuentemente, y también vamos a tener seguido de una obstrucción de la circulación de pleura más un aumento de la acumulación de líquido. Y también podemos ver que el tumor va a tender a invadir los tejidos blandos de la pared tórax y el parenquima pulmonar, generando una infiltración pericárdica o mediastinal. Esto genera un taponamiento cardíaco, y esto también genera una compresión de la vena cava superior, causa una disfonía y un derrame pericárdico. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo hacemos este diagnóstico? Principalmente se da biopsia, debido en el 80% para los casos. Y el líquido, para mencionar que es un exudado que en el 50% de los casos va a tener una glucosa inferior a 50 miligramos por decilitro y su pH va a estar en menos de 7.20. Y en ocasiones algunas tienen altas concentraciones de hialurato, lo que se ha propuesto como algún parámetro diagnóstico y el pronóstico. Y mayormente su pronóstico va a ser desfavorable y su supervivencia es muy poca, va a ser de una media de un año desde el momento que se hace un diagnóstico. Y también según su subtipo va a estar relacionado a su pronóstico. Por ejemplo, el epitelioide va a presentar un mejor tiempo de supervivencia, el sarcomatoide un peor pronóstico, y los mixtos va a presentar un tiempo de supervivencia intermedio. Además, mencionar que algunos factores de pronóstico negativos van a estar representados si hay una metástasis en los ganglios linfáticos, mediastínicos, o una afectación en la pared torácica y en la estructura pleural, o si hay una metástasis a distancia. Siguiente, por favor. Bueno, y también hay que mencionar que se puede, de acuerdo con el séptimo manual de la estadificación del cáncer en la asociación AJCC, también todos los histotipos histológicos del mesotelioma maligno van a seguir este sistema de estratificación. El T, T1, T2, T3, T4, T1 que es el tumor limitado a la pleura parietal ipsilateral, el T1 ya afectando a la pleura parietal ipsilateral, la T2 con una afectación de la pleura y visceral, junto con al menos una de las características, y así. Y también tenemos la N, que es en ganglios linfáticos, la NX, que es en ganglios regionales no pueden ser valorados, la N0 sin metástasis ganglionar, la 1 con metástasis a los ganglios broncopulmonares o iliares, la N2 ya hay una metástasis ganglionar subcarinales o mediastínicos ipsilaterales, y estos van a incluir algunos ganglios de la mamaria interna ipsilateral, y la N3 también menciona que también hay una metástasis a la mamaria interna contralateral o supraclavicular ipsilateral o contralateral. Siguiente, por favor.
Y ahora, hay que mencionar también que la tomografía computarizada va a ser fundamental en la estratificación, pero no va a ser muy precisa en la evaluación de la invasión precoz de las estructuras de la pared torácica, por ejemplo, la fascia endotorácica y los músculos intercostales. En la resonancia magnética, gracias a su alto contraste y alguna resolución espacial, va a permitirnos una mejor valoración si hay una diseminación tumoral, por ejemplo, si hay una invasión del diafragma, una fascia endotorácica, y va a ser también de gran utilidad en pacientes con una mesotelioma maligno potencialmente resecable. Además de que se demostró que una neovascularización es necesaria para un crecimiento tumoral, y muchos estudios han confirmado que el pronóstico negativo en el mesotelioma maligno son muy vascularizados. Además de que vemos que las imágenes con resonancia magnética con el contra 3D magnético del mesotelioma maligno va a mostrar solo la lesión y su extensión, y sino también su heterogeneidad en la vascularización intertumorales. Siguiente, por favor. En su tratamiento, en el caso de la derrame pleural, inicialmente va a intentarse la pleurodiesis y preferente con té con talco al ser agente más efectivo. También tenemos un renal, que aunque esta práctica debe facilitar alguna disminución tumoral, en el dolor se va a usar principalmente opiáceos. Mencionar también que la radioterapia va a producir una mejoría en los pacientes, aunque el dolor va a ser recurrente los próximos meses, a los buenos pocos meses, y también se puede hacer una cordotomía cervical percutánea. En la disnea, esta principalmente va a ser secundaria al derrame pleural, por lo que esto va a solucionar por un drenaje o también por la fluctuación del pulmón o mediastino, y esto se puede mejorar con oxigenoterapia y opiáceos. Siguiente, por favor. También tenemos por último la cirugía, que puede ser una pleurotomía o una decorticación, una neumonectomía, una neumonectomía extrapleural, que esta se podría hacer una resección del pulmón, la pleura parietal, también para el caso de neumopatías medintestínicas, del pericardio y el derrame lateral, colocando una prótesis de polietilafluoroetileno expandida en la zona del diafragma para evitar una herniación abdominal. Lo malo es que hay una mortalidad, va a oscilar entre un 3 a 30%, y la supervivencia mediana global fue de 16 meses, aunque el 20% de estos pacientes se vio que estaban vivos a los 3 años. Siguiente, por favor. Y por último tendríamos la quimioterapia, que en algunos estudios recientes la combinación del cisplatino y la Premedix van a aumentar las supervivencias con respecto al cisplatino solo. Y se incorporó un antibiótico antitumoral que va a tener una antraciclina o un derivado del platino. Además de que la quimioterapia interpleural está indicada en algunos pacientes en estadios tempranos. Mencionar que no existe un tratamiento quimioterápico estándar para el mesotelioma, y se menciona que se puede usar doxorubicina, epirubicina, mitomicina, ciclofosfamida, entre otros, y mayormente su respuesta clínica y anatómicamente evidente es entre el 10 al 20% de los pacientes. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, en cuanto al mesotelioma maligno difuso, vamos a hablar ahora de lo que es la radioterapia. Esta va a ser aplicada como monoterapia que no modifica lo que es la supervivencia. Se va a aplicar sobre todo en el hemitórax y la pleura ipsilateral, en el cual va a existir un riesgo de afectar las estructuras subyacentes. También puede evitar lo que es la diseminación tumoral en el trayecto de la biopsia y la herida quirúrgica. También puede evitar lo que es la diseminación tumoral en el trayecto de la biopsia. Es lo mismo. En cuanto a lo que es el tumor fibroso solitario, tenemos que esta es otra neoplasia pleural, la cual es rara. Va a representar menos del 5% de todos los tumores que van a involucrar la pleura, la afectación de la pleura. También que tiene una forma similar a una masa que va a surgir tanto de la pleura visceral como de la parietal. Mayor al 50% de los casos van a mostrar lo que es un pedículo vascular. En cuanto a la histopatología, esta se va a caracterizar por áreas tanto hipocelulares como hipercelulares, y esas áreas a su vez van a estar sostenidas por lo que es un estroma fibrovascular. En cuanto a la epidemiología del tumor fibroso solitario, podemos mencionar que esta aparece a cualquier edad. Va a incluir lo que es la niñez, pero con una media de 51 años aproximadamente. No hay un predominio en cuanto al género, ya sea masculino ni femenino. Y su incidencia está calculada alrededor de 2,8 casos por cada 100.000 pacientes.
La clínica de esta patología se va a manifestar con tos, dolor torácico, disnea, derrame pleural, hemoptisis, y va a ser en un 50% de los casos se van a presentar asintomáticos. Las lesiones grandes pueden dar lugar a lo que es una hipoglicemia o un derrame pleural y raramente galactorrea. Un signo esporádico pero patognomónico es lo que es la hipoglucemia sintomática. Y en cuanto a la radiografía de tórax, esta se va a presentar como una masa redonda, homogénea, que va a tener márgenes que son lisos y también van a ser bien definidos, ¿no? También lo que hay es erosiones óseas adyacentes, las cuales no son tan comunes, son raras. Y bueno, los tumores que presentan el pedúnculo vascular pueden cambiar ya sea de forma y también de posición. Habitualmente la masa va a formar lo que son ángulos obtusos con la superficie pleural en lo que es la radiografía de tórax, y en algunos casos también puede notarse lo que es un leve derrame pleural homolateral. En cuanto a la tomografía con contraste, acá tenemos una imagen que es una tomografía de un plano axial y coronal que va a mostrar lo que es una masa voluminosa y no homogénea que va a realizar el contraste en el hemitórax derecho. En la tomografía generalmente va a ser ligeramente hipodenso con un ligero y homogéneo realce tras la inyección de medio de contraste yodado, en la que pequeñas lesiones que pueden volverse heterogéneas, los tumores grandes o gigantes. En el 7% de los casos se pueden ver lo que son las calcificaciones, y este tumor se representa por lo que es la compresión determinada por la gran masa tumoral en el pulmón y en el mediastino adyacente, más que por una infiltración real de estas estructuras. Generalmente no hay adenopatías locales y tampoco regionales. En cuanto al tratamiento, lo que se hace es una decisión quirúrgica y el pronóstico es mayormente bueno en todos los casos. Se presenta una incidencia significativa de recidiva, por lo que siempre se debe preferir una estrategia quirúrgica agresiva. En cuanto al linfoma pleural, generalmente se va a originar en lo que es la pleura visceral y radiológicamente se va a presentar como hay placas o nódulos subpleurales, por lo que es una afectación de los canales y agregados linfoides adyacentes a la pleura visceral. También hay el derrame pleural maligno, un engrosamiento pleural por afectación difusa. También en ocasiones se puede presentar como un derrame pleural aislado que va a anteceder o no al desarrollo de lo que es una masa tumoral. Y en cuanto a lo que es la histología y clínicamente, se han descrito dos tipos de linfomas originados en la pleura, como es el linfoma de derrame primario y el linfoma asociado a piotórax. En cuanto al linfoma del derrame primario, vamos a tener que este es un linfoma de células B grandes que se va a presentar como un derrame pleural seroso importante, que va a estar generalmente sin una masa real detectable. Este linfoma va a afectar por lo general lo que es la cavidad peritoneal, la cavidad pericárdica y la cavidad pleural. Y ante la sospecha de esta patología es necesaria lo que es una biopsia pleural, en la que puede mostrar células neoplásicas adheridas a la superficie pleural, que a menudo van a estar rodeadas de fibrina y en ocasiones con aspectos infiltrativos. En cuanto a la clínica, vamos a tener que hay una presencia de derrame pleural, hay una ausencia de linfadenopatías y también hay un agrandamiento del hígado o del vaso. La tomografía va a identificar principalmente lo que es un derrame pleural, que va a ser habitualmente unilateral, que va a estar asociado a lo que es una pérdida de volumen del hemitórax afectado con un engrosamiento pleural y ausencia de adenopatías patológicas. Acá podemos observar lo que es un linfoma de derrame primario. Esta es una tomografía computarizada con contraste de vista axial, donde están las imágenes de ventana de tejido blando y pulmón. Y bueno, en cuanto al tratamiento, esta es una enfermedad extremadamente agresiva
que tiene un muy mal pronóstico. Menos de un año es el que se le da calcula a un paciente con esta enfermedad. Y bueno, la mejor atención se va a basar en varios ciclos de lo que son quimioterapia y terapia antiviral. Y bueno, en cuanto al linfoma asociado a piotórax, este va a ser otro tipo de linfoma, también de células B grandes, pero a diferencia del linfoma del derrame primario, esta se va a presentar como una masa pleural real. Va a surgir en pacientes con antecedentes de piotórax crónico, como resultado de un neumotórax iatrogénico por TB pulmonar, más raramente pleuresía tuberculosa. La clínica se va a producir debido a lo que es la compresión e infiltración de la masa neoplásica de las estructuras circundantes. Se va a manifestar con dolor torácico lumbar, tos productiva, fiebre, disfagia, disnea y pérdida de peso. Bueno, continuando con el linfoma asociado a piotórax, vamos a ver que la tomografía computarizada se ve, ¿no?, una masa pleural, y a menudo esta va a ser de gran dimensión, que muestra la invasión de las estructuras como la pared torácica, el pulmón y en ocasiones también el mediastino. También es importante asociar datos clínicos y de laboratorio para proponer, ¿no?, un correcto diagnóstico diferencial entre lo que es el linfoma asociado a piotórax, entre el cáncer de pulmón o mesotelioma pleural maligno, que vamos a ver que este puede asociarse a un derrame pleural leve y algo de calcificación pleural. Para el tratamiento, este linfoma asociado a piotórax va a presentar un pronóstico muy precario, va a ser en un tiempo medio de supervivencia inferior a 12 meses, y los protocolos van a ser variables. Normalmente van a usarse lo que es la poliquimioterapia y van a estar asociados con radioterapia o pueden conducir a una mayor tasa de supervivencia. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ver tanto el linfoma de Hodgkin como el no Hodgkin, que puede afectar la pleura. En la imagen de la izquierda se puede observar lo que es un derrame, ¿no? Se puede observar el derrame y nódulos pleurales. Va a haber un engrosamiento pleural focal o difuso que muestre un realce homogéneo del contraste. En la imagen del lado derecho se puede ver que esta es después de la quimioterapia y se van a observar cambios quísticos necróticos y calcificación, y la afectación pleural circunferencial, que es menos común. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el sarcoma sinovial. Este es un tumor mesenquimatoso raro que va a presentar el 10% de todos los sarcomas de tejidos blandos y suele localizarse en las extremidades inferiores y superiores, pero en algunos casos va a surgir dentro de las estructuras torácicas, ¿no?, como es el corazón, la pared torácica, el mediastino, el pulmón y la pleura. Ahora, también se cree que este sarcoma sinovial se va a originar a partir de células mesenquimales primitivas. Y en cuanto a la patología macroscópica, vamos a ver un tumor sólido localizado con dimensiones muy grandes que llegan hasta aproximadamente 20 centímetros, y estas pueden presentar una pseudocápsula con un empaquetamiento de vasos sanguíneos y áreas quísticas mezcladas con áreas necróticas, como se puede observar en la imagen. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En cuanto a las características histológicas, se ve, bueno, tiene un aspecto bifásico con componentes de las células epiteliales o exclusivamente de células fusiformes. Y en la radiografía de tórax se ve una lesión redonda y homogénea, tienen márgenes bien definidos, y la calificación se presenta con frecuencia hasta un 30%.
y estas no suelen presentar cavitación. En cuanto a la tomografía, la masa es bien definida, es homogénea en la tomografía computarizada directa y hay realce irregular tras la inyección de contraste, ¿no? Con algunas zonas hipodensas van a corresponder con manchas necróticas o hemorrágicas. Siguiente, por favor. El tratamiento se basa principalmente en lo que es la resección quirúrgica con quimioterapia o radioterapia, y este también va a tener un tiempo de supervivencia a los 5 años del 50 al 80% de los pacientes. Ahora, va a haber factores que van a dar un peor pronóstico y va a ser la dimensión del tumor, si este es más de 5 centímetros o si ha habido una resección quirúrgica no radical o si la presencia de metástasis o si va a haber una presencia de metástasis a distancia. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las metástasis pleurales, estas van a afectar lo que es la pleura visceral y parietal, y casi siempre se va a producir un derrame pleural por la alteración del drenaje linfático o aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Por la inflamación o ruptura del endotelio. Ahora, estas neoplasias malignas más comunes son el carcinoma de pulmón, que hasta un 40% produce metástasis pleurales, el cáncer de mama, que va a estar asociado a derrame pleural y se va a presentar en el 20%, y los cánceres y linfomas de ovario también, que va a presentar el 10% de los casos. Y en cuanto a la clínica y las manifestaciones, va a ser la anorexia o pérdida de peso, la disnea, que va a ser constante, ¿no? Y que va a presentar la mayoría de pacientes, casi el mayor del 50% de pacientes, y se va a presentar con un derrame pleural maligno. Este va a ser el síntoma principal o inicial de la metástasis pleural. Siguiente, por favor. En cuanto a las características radiográficas, bueno, la radiografía es el método de elección y el hallazgo principal de la enfermedad metastásica en la pleura son los nódulos pleurales, el engrosamiento pleural que es extenso, similar al del mesotelioma. Y en la tomografía computarizada pueden mostrarse lo que son los nódulos que no se ven en las radiografías de tórax debido a un derrame pleural. Y en la metástasis pleural suelen manifestarse con masas nodulares o lenticulares realzadas. Otros hallazgos también son los ganglios linfáticos mediastínicos agrandados y los nódulos pulmonares. También suelen haber lesiones en las costillas. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, el tumor de Aschin. Este es un tumor raro. Este tumor es maligno y es agresivo, ¿no? De origen neuroectodérmico primitivo y va a pertenecer a la familia de los tumores de Ewing. Ahora, la principal característica es el dolor torácico y suele localizarse o su localización más común es el tóraco pulmonar, y la metástasis normalmente van a afectar a los pulmones, a los huesos, al hígado y al cerebro. El diagnóstico se va a basar netamente en lo que es un diagnóstico imagenológico, ¿no? Y se va a confirmar con estudios de histopatología o en biopsia o una resección quirúrgica. La mayoría de estos tejidos blandos van a surgir en la pared torácica o en la periferia pulmonar y se va a ver generalmente en los niños y adolescentes, ya que va a existir una traslocación cromosómica entre el cromosoma 11 y 22. Y en cuanto a la histopatología, se va a apreciar, ¿no?, lo que son las células redondas malignas con rosetas de Homer-Wing. Y dentro de estos marcadores vamos a tener la enolasa, que es un específico neural para la confirmación del diagnóstico. Ahora, en las imágenes, la afectación unineural generalmente se ve en forma de engrosamiento pleural nodular y la infiltración de las paredes torácicas, el mediastino y la cadena simpática es patognomónica.
En cuanto al tratamiento, estos pacientes deben ser sometidos a lo que es la quimioterapia y radioterapia previas a la restricción de la cirugía y se ha demostrado que disminuye el tamaño y mejora, ¿no?, la sobrevida y la recurrencia de este tumor. Siguiente, por favor. Bueno, esta sería nuestra bibliografía, doctor. Eso sería todo. Gracias. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de las neoplasias pleurales en general? ¿Con cuáles podemos diferenciarlos en modo de presentación? Esa sería mi primera pregunta. Y segundo, a ver, ¿cuál es el agente causante de la mayor incidencia de mesotelioma pleural? ¿Se escucharon la pregunta, muchachos? La segunda pregunta no la escuchamos, doctor. ¿Cuál es el agente que causa con mayor incidencia el mesotelioma pleural? Doctor, como dijimos en la exposición, sería el asbesto. Sí, doctor, la exposición al asbesto. ¿Y en cuanto a los diagnósticos diferenciales, con cuál se pueden confundir? ¿O qué diferencia hay con el tumor fibroso solitario? No me percaté si hablaron de incidencia. ¿Cuál es la incidencia del mesotelioma pleural? No sé si hablaron. Sí, doctor, sí. Sí hablamos acerca de la incidencia. A ver, ¿cuánto es, pues? ¿Cuánto es la incidencia? ¿Qué pasa? ¿No hay seguridad? Es de 2,1 casos, doctor, entre 100.000 habitantes al año, ¿no? Bueno, dijimos que era la exposición prolongada al asbesto. ¿Cómo? ¿Cuánto dijiste? ¿13.000 habitantes? No entiendo. Es raro, doctor. Es entre 1 a 2 casos por cada de 1.000.000 de personas al año. Ok. Entonces, es una patología rara, ¿no? Como ustedes mencionan, las neoplasias pleurales en la época de los 70 tenían un auge bastante alto, pero a medida que se demostró que una de las principales sustancias tóxicas que condicionaba este tipo de patología era el asbesto, los diferentes países en el mundo optaron por restringir su uso. Porque, por ejemplo, en países del primer mundo, Estados Unidos, Europa, se utilizaba bastante asbesto para el tema de los techos. Todos los techos tenían asbesto, brea, ese tipo de sustancias. Y se evidenció que había una incidencia mayor, pero a partir de los años 70, al descubrir este tipo de factores de riesgo, la legislación de estos países hicieron de que se restringe el uso de ello. Entonces, el asbesto viene a ser el principal componente. Pero no hay que olvidar que también la exposición a radiación, como el radón, viene a ser el principal componente también en aquellas personas que trabajan en el ambiente ocupacional, en empresas que hacen corrientes, fierros, ese tipo de cosas, donde hay exposición precisamente a esta radiación, radón principalmente, que también se ve incidencia. En nuestro medio se demuestra incidencia de mesotelioma en bajo porcentaje en aquellos pacientes que trabajan en minas. El silicio también es un factor de riesgo. Recordarán cuando ustedes hablaron en neumoconiosis del silice, de la silicosis, en pacientes mineros, también es un factor de riesgo para tener mesotelioma. Felizmente, los casos son muy puntuales, en realidad son muy escasos, pero es una patología a tenerla en cuenta.
Y los principales síntomas y molestias, como lo han dicho, básicamente es dolor torácico y disnea, ¿no? Que es por lo que viene el paciente. Y cuando se le hace una tomografía axial computada, ahí vemos ya un engrosamiento bien marcado pegado a paredes pleurales, ¿no? La mayoría de las neoplasias que infiltran a pleura, la mayoría son metástasis. No sé si lo mencionaron en esta exposición, la mayoría son metástasis, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante en mesotelioma? La estadificación. Como creo que su compañero lo mencionó, la estadificación es clave. Entonces, tienen que poner un énfasis adecuado a la estadificación, ¿ok? Listo. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ahora, bueno, desde lo más frecuente, como ustedes me han mencionado, viene a ser mesotelioma, el tumor fibroso, y ahí entran los lipomas, sarcomas, etcétera, y el Diaskin también entran dentro de los puros pleurales, ¿no es cierto? O sea, son poquitos en realidad que tienen que tener conocimiento. Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo claro? Sí, doctor. Ya, muy bien, muchachos. No habiendo preguntas, estamos... Tu compañera me mencionó que quieren que se aplace el examen para el 10, como estaba programado. ¿Es cierto eso? Doctor, eso porque el otro salón lo estaba conversando así, pero hemos conversado con mis compañeros, doctor, Ajá. y queríamos pedirle, por favor, si sería factible dar el examen antes del día 13, es decir, si podría ser, bueno, se consigue un salón el sábado 30 quizás. Sábado Si 30, usted imposible. Estoy recontrajeto. Tengo una ya, reunión el 30. y el 29, ¿Qué día cae 29? viernes, doctor. ¿Viernes 29? A ver, ¿dónde hay una agenda? Sí, A ver. ¿29 de este mes? noviembre, doctor. ¿En un par de semanas? Ujú. A ver. Sí, pues no hay ningún problema. Hoy día estamos 13, ¿no es cierto? Nos Sí, faltan doctor, un y par de charlas, ¿no? Faltan un par de charlas, ¿no? solo queda, doctor, la exposición de neumotórax, de hipertensión pulmonar y SAOS, nada más. Tumores de mediastino, también falta. Hay tumores de mediastina. O sea, son 4 temas que se puede hacer tranquilamente el 18 y el 25. Sí, Sí, no hay doctor, ningún y aunque problema, lo sea podemos una hacer el clase extra. 29. ¿Perdón? Ya, doctor. Sí, Si es el doctor. 29, ¿cuándo sería su sanatorio? Tendría que ser ahí ya nomás.